Hoy les vengo a contar sobre un tema muy interesante, tan interesante que puede asustar, literalmente hablando, autocanibalismo neuronal. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Sabemos con creces, y voy a intentar llevarlo en lenguaje entendible, que existe un nutriente muy especial llamado colina y que esta colina se utiliza por las neuronas colinérgicas en el sistema nervioso central, también a nivel periférico, pero en el sistema nervioso central, para la síntesis de un neurotransmisor extremadamente importante llamado acetilcolina. Pero además, toda neurona lo usa para la síntesis de fosfolípidos de membrana. Las neuronas tienen en su superficie una membrana en las cuales tiene unos ácidos grasos, unos fosfolípidos, que le dan una capacidad tremenda de comunicarse con la neurona contigua y de generar un metabolismo adecuado de la propia neurona, lo cual es esencial. Bien, eso se llama fosfatidilcolina. Y cuando esto ocurre, esta fosfatidilcolina se incorpora a la estructura de la membrana celular. Por tanto, tenemos por un lado la colina, ¿cierto? Como fuente fundamental, que dicho sea de paso, los alimentos ricos en colina existen, no tan ricos en esencia, pero existen, pero la colina tiene un problema que es que no atraviesa la barrera hematoencefálica para generar este beneficio a nivel del sistema nervioso central. A nivel periférico tal vez, pero a nivel del sistema nervioso central no. Por ende, en esencia, para que la colina actúe como precursor de este neurotransmisor tan importante que es el dueño de la memoria a corto plazo, necesitamos obligatoriamente tener fuentes de serina, que la serina atraviesa la barrera hematoencefálica y se convierte en colina a nivel del sistema nervioso central, se acetila y se convierte en acetilcolina. Entonces ahí podemos lograr este fenómeno y las fuentes de serina no son muy abundantes en la alimentación, dicho sea de paso. Pero volvemos al asunto. Por aquí tenemos la acetilcolina formada a partir de la colina y por otro lado tenemos los fosfolípidos de las neuronas que se forman a partir de la colina también. O sea, la colina se integra para formar fosfolípidos de las neuronas. Y recuerden que esos fosfolípidos le dan estructura y funcionabilidad a la propia neurona. Por eso es extremadamente importante. Bien, con el decursar del envejecimiento, de la vejez, del envejecimiento patológico, del insomnio per se, que es muy importante, y sobre todo con niveles altos de estrés persistente en el tiempo, el sistema de transporte bidireccional se reduce marcadamente. O sea, literalmente hay un sistema de transporte entre la presencia de colina para la producción de este neurotransmisor importantísimo en la memoria a corto plazo y la producción de fosfolípidos de membrana. Y este sistema, cuando aquí hay una falta, podemos decir pequeñita, puede haber un camino de transporte desde los fosfolípidos de las neuronas hacia la acetilcolina para intentar que una vez que tengamos disponibilidad de acetilcolina se vuelva a generar estructuras de fosfolípidos en las membranas de las neuronas. Bien, eso traerá consigo que por un lado tendremos memoria a corto plazo como Dios manda y una funcionalidad neuronal exquisita, estupenda. Eso es lo ideal. Por ende, cuando ocurren estos tres procesos, o sea, un insomnio per se, o un envejecimiento patológico, o literalmente un nivel de estrés sostenido en el tiempo, se produce una reducción importante del transporte bidireccional. Ya no fluye de un lado a otro como Dios manda el pasar acetilcolina hacia fosfolípidos y de fosfolípidos hacia acetilcolina. Así que las neuronas colinérgicas centrales resultan vulnerables con el recorrer del tiempo al déficit de colina, lo que se establece por una reducción de la capacidad de transporte. Fijaros, la reducción de la capacidad de transporte está generada fundamentalmente por la poca disponibilidad de acetilcolina, que es un problema sumamente importante porque la acetilcolina es un neurotransmisor que no se recapta. Es como las pastillas de frenos del coche. Cuando los gastáis, no hay vuelta atrás, hay que reponerla. En este caso, reponerla depende fundamentalmente de la acción de la colina, que como bien dijimos, apenas atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, y también depende de la actividad de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que es la que se acelera cuando hay mucho estrés, cuando no se duerme bien o cuando realmente hay afectaciones de envejecimiento patológico. Bien, hasta ahí es muy fácil de entenderlo, pero fíjense que aquí tenemos la colina siendo aportada para la producción de acetilcolina, luego el transporte direccional de acetilcolina hacia fosfolípidos de las neuronas y frente a estas situaciones, dice estrés, envejecimiento e insomnio, hay un bloqueo, hay una limitación ya entendida y conocida de colina por el hecho de no atravesar la barrera hematoencefálica y una disminución escasa en las fuentes de serina para que esto ocurra y por otro lado,
hay una importante disminución del transporte bidireccional de fosfolípidos hacia acetil y de acetil hacia fosfolípido. En este caso se hace unidireccional, o sea, empezamos a sacar toda la colina que existe en los fosfolípidos de las membranas. Y esto es fatal. Esto es absolutamente terriblemente fatal para las neuronas. Lo que hace es provocar literalmente una alteración de la estabilidad de la membrana neuronal, favoreciendo literalmente un deterioro importantísimo de la misma. Miren ustedes qué interesante. Frente a la demanda del neurotransmisor faltante, como decíamos anteriormente, las neuronas recurren a la fosfatidilcolina de las membranas y para suplir su falta lo hacen de esta forma, ¿cierto? Porque hace falta tener memoria más que tener teóricamente neuronas, que para ello es importante tener memoria sin lugar a dudas. Pero bueno, en este caso es objetivo que se vuelve solo unidireccional, desde las neuronas hacia las vesículas presinápticas para que haya memoria, entre comillas. Bien, cuando esto se mantiene en el tiempo, se genera un daño a la arquitectura y el funcionamiento normal de las membranas, pudiendo conducir al daño neuronal definitivo. Frente a esta situación, vemos que algunas neuronas siguen o sintetizan, perdón, pigmentos relacionados con el metabolismo del neurotransmisor y otras utilizan una vía de acumulación y producción de lipofuncina o material ceroide debido al envejecimiento, entre comillas, debido a todos los factores que generan un envejecimiento acelerado. La lipofuncina o material ceroide es aquellas lesiones que ocurren en piel de forma peyorativamente le llamamos lesiones de envejecimiento, lesiones asociadas al ambiente senil. Sin embargo, literalmente no es más que acúmulos de material ceroide oxidado. Y ese papel lesivo que se produce secundariamente esas lipofuncinas, se genera un efecto de masa al interior de la célula, o sea, a nivel neuronal. Fíjense aquí en esta imagen como el núcleo se ve comprimido por los materiales de lipofuncina o material ceroide, que es una mancha que está comprimiendo la actividad o sea, comprimiendo la estructura celular. Y vean aquí cómo perfectamente se ve también que hay un desplazamiento de la neurona propiamente tal, del astrocito, comprimiéndose por esa lipofuncina o material ceroide. Fíjense qué interesante estos dos fenómenos que tenemos que tener en cuenta. Vale, pero no se acaba aquí la cosa. El autocanibalismo neuronal también se relaciona con la producción de pigmentos y acumulación de pigmentos y de proteínas beta-amiloide. Las proteínas beta-amiloide está dado por fragmentos proteásicos de esta proteína que se generan mediante mecanismos no del todo aclarados. ¿Qué significa no del todo aclarado? ¿Realmente no es del todo aclarado? Bueno, ya verán que realmente está más claro de lo que pensamos. La inflamación sistémica de bajo grado es un mecanismo que explica perfectamente este asunto. Y la acumulación de proteínas beta-amiloides lleva al desarrollo del Alzheimer en etapas más adelantadas del cuadro. Entonces, literalmente, estos fragmentos proteásicos, estas proteínas beta-amiloides, se acumulan en el espacio intracelular precipitando en forma de ovillos neurofilares. Realmente es un desencadenamiento de ovillos que son reconocidos por el sistema inmune como un agente extraño y generan una inflamación en la glía, que es la base de la neurona. Y esto puede llevar literalmente con la producción de una atrofia y una muerte neuronal. Vean esta imagen que se ve clara y precisa cómo literalmente se van produciendo estos fragmentos proteásicos de proteína beta-amiloide, aquí se ven perfectamente cómo inducen una alteración importantísima de la neurona. ¿Por qué? Porque estas proteínas beta-amiloide son generadas secundariamente al compromiso de los vasos que irrigan esas neuronas de forma absolutamente fisiológica. Bueno, literalmente es para asustarse. ¿Por qué? Por la forma en que esto sucede. Sin embargo, tenemos cosas que podemos hacer, literalmente. ¿Qué hacer frente a esta situación de autocanibalismo neuronal? Que dicho sea de paso, ocurre desde etapas muy tempranas en la vida, y que no le hacemos caso. Frente a la presencia de trigger, de gatillos, de elementos que puedan favorecer esta situación, hay que evitarlos, no hay duda alguna. El estrés per se, hay que evitarlo, no hay duda alguna. El insomnio per se hay que evitarlo, no hay duda alguna. Y por si fuera poco, sin lugar a duda, hacer para tener un envejecimiento saludable. Para ello, es crucial que frente a alteraciones de memoria, aunque sean etapas tempranas, poner atención inmediata. Hay muchísimos pacientes que llegan a la consulta diciendo, oiga, mire, es que yo sí tengo alteraciones de memoria, pero bueno, es la edad y tienen 60 años.
O sea, es normal, fisiológicamente hablando, que un individuo de 60 años tenga alteraciones de memoria. No tendría por qué tenerla si hubiese una condición en la cual no empezase a haber autocanibalismo neuronal. Entonces podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos, lo estamos dejando pasar. Incluso nosotros mismos, los médicos, solemos ser bastante consecuentes con este fenómeno porque a nosotros nos pasa y nosotros no somos capaces de entenderlo. Entonces el asunto se nos complica. En esencia, ¿qué otra cosa es importante? Estudiar el estatus de qué, obligatoriamente, tan pronto como sea posible. Estoy hablando de pacientes con menos de 40 años, con pacientes con menos de 50 años que tienen alteraciones de esta índole. Estatus de neurotransmisores, estatus de neuroesteroides, estatus hormonal, estatus inflamatorio y el estatus anabólico catabólico. Esto es fundamental. El estudio de estos estatus nos va a permitir volver a poner al paciente en una condición fisiológica. Por tanto, hay que priorizar la estabilidad de los mismos. Si no logramos establecer estabilidad en estos ítems que he mencionado anteriormente, literalmente el descalabro se va a venir con un cuadro demencial en corto periodo de tiempo y o con alteraciones que inicialmente son funcionales y posteriormente se convierten en alteraciones estructurales. Y luego, una vez que lo has estabilizado con un profesional estupendo, competitivo, pues entonces tienes que evaluar según tu necesidad, según la realidad de tu estilo de vida, evaluar cada qué tiempo tienes que revisarlo. A veces es importante que sea cada 6 meses, a veces una vez al año, y a veces cada 2 años, y a veces cada 5. Todo depende justamente de esos factores tan importantes. Por ello, es crucial priorizar tu salud. Y para priorizar tu salud tienes que fijarte en diferentes puntos imperdonables. Primero, la alimentación. Segundo, los ritmos circadianos. Tercero, el entrenamiento. El entrenamiento es excelente para esto, es tremendamente importante. Cuarto, las relaciones sociales. Hay una demostración absoluta de que buenas relaciones sociales y amplias relaciones sociales mejoran estas condiciones. Quinto, huye de la toxicidad. Lo tóxico a todo nivel. La toxicidad social, la toxicidad medioambiental es nefasta para esto. Si te pasas tomando alcohol, generas acetaldehído, que es un tóxico cerebral y afecta a esto, por ponerte un ejemplo. Pero si vives en un ambiente tóxico social, estás induciendo un estrés importante que afecta unas enzimas cruciales que se llaman caspasas mitocondriales que fomentan que las neuronas se mueran más rápido a través de estos mecanismos. Y por si fuera poco, y lo que es una necesidad imperiosa en el siglo XXI, disfruta de lo que haces. Trata de hacer algo que logre generar disfrute. No tenemos opción. El individuo que no disfrute lo que hace está llamado al autocanibalismo neuronal. Muchas gracias.